Bien, amigos, acá está la bolsita más de cerquita. Miren qué belleza. Son bolsas verduleras, bolsas cebolleras. ¿Por qué? Súper reciclado, como siempre. Estas bolsas divinas que a mí me encantó porque estaban ya con los sellitos que vienen las bolsas de papa o de batata o de alguna verdulería que las tiran. Así que ustedes lavan una de estas bolsitas que tienen o se las piden al verdulero amigo y se hacen de estas bolsas que son fantásticas. Primero porque puede respirar la verdura y la podemos colgar en alguna alacena, en la cocinita y no se echa a perder. Pero obviamente que la bolsa es multiuso. Y acá tengo esta otra que yo la descosí, que me encanta esta también, que es una bolsa cebollera por lo general, o zanahorias. Miren qué divina esta, para hacer exactamente lo mismo. Así que esta yo la abrí toda. Ustedes la ponen doble y se hacen una bolsita. Es el tamaño que quieran. Hacen un cuadradito. Lo que sí les recomiendo que le den, miren, así doblan 2 veces y cosen para que no se abra en ningún lado, pero doblando 2 veces o si alguno quiere trabajar más y ponerle algún tipo de vivo, bueno, eso está decisión de cada uno. Esta ya viene así, cosida. Entonces yo la doblé 2 veces abajo y acá la doblé también de este lado donde dobla la bolsita para hacerle el mismo doblez de los dos lados. ¿Con qué la reforcé? Con las mismas tiritas del supermercado. Puede ser alguna tela cualquiera, alguna cinta de bies. Yo acá reciclé todo menos el hilo, pero la bolsa y las tiritas estas son las del supermercado, así que la cosí. Obviamente esto lo abren a la bolsa, la tirita esta da toda la vuelta y la cosí de los dos lados. Acá también tiene un bordecito cosido y luego, una vez que terminamos el tejido, yo también lo cosí, que lo pueden coser a máquina o a mano. Entonces, tiene el detalle tejido al crochet, que es lo que tanto amamos, y al mismo tiempo estamos reciclando estas bolsas que son divinas. A mí me gusta mucho para la verdura porque acá puede respirar, porque tiene muchos huequitos, es bastante caladita. Súper reciclado. Tengo otra que sería la mitad de esta otra bolsa. ¿Y qué es lo que yo quería hacer? Aprovechar estas pinturas que tienen, que quedan divinas. También lo pueden hacer con bolsas de tela de alpillera, quedaría fantástico. Estas son tiritas de tela que tenía en casa y también di toda la vuelta. Esta está ya cosida ahí, muy rústico. Esto es para poner la verdura en casa o para ir a comprar la verdura. Muy, muy rústico. También lo doblé, le puse ahí las tirillas cosidas y le hice el bordecito también ahí como para acompañar. Este es el borde original de la bolsa. Y bueno, ahora vamos a tejer la parte de arriba de esta bolsita, que es con crochet. Ahí tengo mis hilitos que elegí para esta otra bolsita, si yo tengo dos en casa. Así que esta la vamos a dejar aparte. Esta belleza que me encanta cómo quedan. Son súper, súper prácticas, lavables y para tener. Bueno, acá yo la reforcé, a la otra no, pero a esta la reforcé con una tirilla, pero no es necesario. Si no quieren, no hace falta porque es bastante fuerte, es bastante resistente. Pero si quieren, estas mismas bolsitas que nos dan en los supermercados, o si tienen algún pedacito de tela o una cintita al día. Bien, una vez que ya les he mostrado cómo quedan estas bolsas divinas, súper recicladas, ya hemos hecho otras. A ella la voy a dejar por allí. Les voy a mostrar qué tengo para combinar. Tengo dos hilos porque el tejido es bastante gordito. Tengo este verde que es finito, entonces voy a utilizar las dos hebras y este que es un poquitín más gruesito, voy a utilizar una sola. Entonces, con estas tres hebras, para que me quede gordito, y mi aguja número 5, que podría ser 4,5 también, o ustedes van a elegir la aguja acorde al hilado que tengan, el que quieran. Recuerden que es una bolsa súper reciclada, así que ustedes el hilado que quieran. Recuerden que también es este tramito. ¿eh?
salvo que le quieran agregar alguna flor, algo, un detalle extra, es muy poquito lo que tenemos que tejer. ¿Qué vamos a tejer en principio? Yo hice una cadena y la uní en forma circular, vamos a tejer del ancho de la bolsa. Pero pueden hacer así también, me la voy a traer, a ver, esta pata para arriba. Ustedes, si quieren con una aguja más pequeña, pueden ir pinchando acá y le hacen todo un borde al crochet y después arrancan de ahí. A mí me gustó de esta manera, como para que quede después cosido y queda como, no sé, más resistente. También hemos tejido algunas con el borde y luego arrancábamos. Pero bueno, a esta la hice diferente. O sea que van a hacer una cadena con el ancho de la bolsa por 2 veces, obviamente, tiene que dar toda la vuelta, ¿sí? Es súper, súper fácil. El ancho se lo van a dar ustedes, así que yo no les voy a decir cuántas cadenas tejí. Van a hacer una cadena que les permita dar toda la circunferencia y la vamos a unir. Y a partir de ahí empezamos a hacer la parte de la camiseta de esta bolsa, ¿sí? Me quedo haciendo mi cadena. Muy bien, amigos, miren, acá uní la punta de la cadena con el inicio. Obviamente recuerden de verificar que esté derechita antes de unir, porque si queda como torcidita después no los va a dejar tejer. ¿Qué hice yo? Tejer todo el contorno del ancho de mi bolsita. Esta es un poquito más ancha, parece. Bien, ahora vamos a elegir, yo elegí estos puntos simples porque recuerden es un trabajo muy rústico. Entonces yo elegí unos puntos muy simples para tejer. Ustedes pueden elegir el que más les guste. Puede ser todo en vareta. Acá yo voy a hacer 2 varetas, una cadena al aire, salto un punto de base y vuelvo a tejer 2 varetas. Esa es la trama que elegí para estas bolsitas. Pero ustedes pueden jugar con el punto que quieran. Lo pueden hacer todo en forma de celditas y les quedaría la parte de la camiseta de la bolsa en todo calado. Esto es un semicalado porque tiene un huequito pero muy pequeño y a mí me gustó este punto, queda vistoso, es fácil y muy rápido. Bueno, ven así hasta dar toda la vuelta. Muy bien, acá di toda la vuelta y cerré con un punto deslizado. Bueno, ahora, en la bolsa original le di 3 vueltas con este punto. Todo va a depender el ancho que elijan ustedes, el alto que le hayan dado a la bolsita y esto luego va a calzar aquí adentro y lo vamos a coser. Entonces, yo le voy a volver a dar 3 vueltitas como tiene esta, ¿ven? 1, 2, 3 hileritas. Y luego viene más cerrado arriba. Entonces me voy a quedar tejiendo esas 3 hileras y ya les explico cómo hacemos las manijitas. Esto es súper, súper fácil. Aparte de amar hacer reciclado con lo que tenemos, aquí elegí, ¿ven? Subí con 3 cadenitas para dar altura a la vareta y continuamos, cadenita al aire, vareta sobre vareta, o sea, grupito sobre grupito, así que elegí un punto muy muy fácil, pero ya saben, ustedes van a elegir el punto que quieran. A mí me pareció bonito este, pero bueno, es lindo también que cada uno ponga el detalle que más le guste. ¿Ven? Así por 3 o 4 hileras más para darle la altura que yo quiero para mi bolsa. Me quedo tejiendo y luego les explico cómo hacemos las manijitas. Tengo 4 hileras, hice 4 para esta que era un poquito más petiza. Y ahora viene una hilera toda en punto bajo. Entonces, punto por punto, un redote verde. Bueno, se me revelaron, ahí está. Súper fácil. Voy a levantar una cadenita y comienzo aquí mismo. Un punto bajo. Uno en la otra vareta y uno en la cadenita. Así. Todo alrededor vamos a ir
completando con puntos bajos esta primera hilera. Muy fácil, me quedo tejiendo. Bien, amigos, miren qué puse aquí. Bueno, ustedes pueden, si tienen estos ganchitos, alfiler de gancho, un hilito de otro color, separan el espacio que van a querer para el hueco de la manija, o sea, este pedacito, ¿ven? Ustedes van a elegir cuánto quieren de separación. Yo separé 5 barritas de estas, de cada lado, le puse un marcador, porque hasta ahí voy a llegar con mi tejido y directamente hacemos las manijas. Yo acá tengo, no he cortado la hebra, no les mencioné, pero ustedes pueden combinar en distintos colores. Yo a este lo mezclé 2 colores, pero pueden hacer con diferentes colores también, una hilera de cada color, lo pueden hacer rayadito, ustedes eligen. ¿Qué vamos a hacer aquí? Voy a llegar hasta donde dejé mi marcador, el huequito que quiero para la manija, con puntos bajos. Ahí voy trazando este caminito con mi agujita. Ahí vamos llegando a donde dejé un marcador. Y luego vamos a tejer una cadena que nos dé el largo, también el largo que ustedes quieran. Yo no les voy a decir qué cantidad, porque todo va a depender, ven, hasta acá. Yo dejé el marcador ahí alineado con esta vareta, entonces hasta acá yo llego y ahora voy a tejer una cadena del largo que voy a querer mi manija. ¿Eh? No las conté a las otras, pero ahora se los voy a mostrar. Pero ustedes a ojo, porque acá no hay nada de precisión, todo es a ojo, y con la medida de la tela que tengan, en este caso son estas bolsas de verdulería, también está la violeta que les mostré que es más caladita, pero obviamente que ustedes pueden usar la tela que quieran, la que tengan. A mí porque me gusta mucho reciclar, sé que a ustedes también les gusta, entonces cada tanto acá hacemos un súper reciclado. Yo mientras voy charlando les voy tejiendo la manijita, ¿ven? Todavía me falta, porque yo no quiero una manija muy corta, pero tampoco demasiado. Ahí les voy a mostrar la que tengo aquí, ¿ven? Debe de medir unos 20 centímetros de alto y después baja la misma cantidad, ¿eh? Y ustedes cuentan la cantidad de cadenitas, obviamente después lo van a tener que repetir del otro lado, pero esto es más que fácil. Me quedo haciendo la cadenita hasta dar el largo que yo quiero. Bien, acá le di el largo aproximado que yo quiero, vuelvo a medir con mi manito unos 20 centímetros más o menos de alto, no las conté, pero ustedes calculen la manijita el alto que quieran. ¿Eh? Hay veces la queremos cargar en los hombros, depende cómo llevamos nosotras las carteras, y si no, ande ahí con la manijita. Si quieren una manijita corta, obviamente hacen pocas cadenitas, ¿sí? Todo va a ir en gusto. Una vez que tengo el largo que yo quiero, después las voy a contar porque del otro lado sí tengo que poner la misma cantidad de puntos. Voy a verificar que esté bien derechita, que no vaya a quedar torcida. La veo que está bien derechita y reinicio al lado de donde puse el marcador. El marcador está sobre esta vareta y sobre este punto. Entonces, acá retomo mi tejido. Ahí. No se preocupen que no va a ser esta manija así tan finita. Todavía falta, pero ya está el inicio de nuestra manija. Miren qué bonita. Entonces vuelvo a tejer todo por acá, vengo con punto bajo y acá sí me voy a poner a contar todos esos puntos que di con la cadena para la manija y repito la misma cantidad de este lado y continúo tejiendo todo en punto bajo hasta encontrarme con el inicio, ¿sí? Me quedo tejiendo porque esto es súper fácil. Bueno, acá llegué a la mitad de mi tejido y otra vez voy a repetir esta misma hilera. O sea que vuelvo a tejer
punto bajo, tejo punto sobre punto. Ahí. Súper fácil. ¿Sos principiante? Bueno, esta bolsa te va a enamorar. Vos elegís si querés reciclar o te puedes hacer tu bolsita de tela. Incluso podés utilizar las que te dan en los supermercados. No te las dan, las tenés que comprar. Pero por lo menos cuando vas al supermercado y querés una bolsa, ahora te las cobran. Bueno, ven, miren, llego hasta acá. Este es mi último punto. Lo tejo. Y otra vez vuelvo a tejer la misma cadena con la misma cantidad de puntos. En mi caso yo tenía 47 puntos, entonces me voy a quedar tejiendo esos 47 puntos y retomo. O sea, estoy repitiendo otra vez esta hilera anterior. De la misma manera, acá no hay ningún cambio por ahora. Ahí me quedo contando, me quedo tejiendo hasta dar toda la vuelta. Acá ya di toda la vuelta y me encuentro con estas dos manijitas de un lado, dos del otro. Vamos por la última vuelta. Al menos hasta aquí yo hice mi última vuelta. Empezamos con los puntos bajos. Súper divertido, les digo. Más cuando uno trabaja con materiales gruesitos, esto se hace súper rápido también. Y bueno, los que disfrutamos tejer, creo que con el material que nos caiga en las manos, nos divertimos igual. Bien, estoy llegando hasta lo que serían las manijitas. Tejo hasta el último punto, ahí. Y ahora vamos a tejer puntos bajos, pero vamos a envolver las dos cadenitas. Pero miren esto, yo a esta no la voy a tocar, sí la voy a envolver. Y voy a tocar aquí, acá es donde voy a pinchar. En la primera cadena, pincho y tejo mi punto bajo envolviendo las dos. Esta, ven, la voy envolviendo. Solamente voy a pinchar en la primera manijita que hicimos. Ahí. Entonces, nos va a quedar una manija resistente, gordita y como acolchada. ¿Ven? Queda gordita, divina. Fácil no. Recontra fácil. Miren qué bonito trabajo. ¿Ven? Así nos va a quedar esta manija preciosa. Dejemos toda la vuelta, damos la vuelta y comenzamos con esta otra a hacer el mismo proceso, el mismo trabajo. Así que bueno, me quedo tejiendo. Listo. Acá corté, me voy a dedicar a enhebrar, esconder hacia atrás la hebra y obviamente anudar. Monada total esta manijita para mi bolsa. Ahí voy a sacar los ganchitos. Miren qué bonito. ¿Qué me queda por hacer? Coser. Entonces, esta bolsita va a venir aquí adentro. Le voy a poner unos alfilercitos. Ahí. Acomodo para coser. Y luego del lado de adentro, que yo no le puse todavía ahí la tirilla como tiene esta, como refuerzo si ustedes quieren o para tapar la costura. Bueno, eso se lo voy a hacer después. Yo lo coso a máquina porque tengo mis máquinas, pero si no, lo pueden coser tranquilamente a mano, le dan unas puntaditas. ¿Qué más? ¿Quieren agregarle algún bolsillito tejido, alguna flor, algunos pomponcitos, lo que quieran? Borlitas. A mí me parece súper, súper linda. Este es súper reciclado. Miren qué bonito la bolsa con estas pinturas que vienen originalmente en las bolsas. Quedan preciosas. Me voy a quedar cosiendo. Miren qué bonita. Reciclamos todo. Todo reciclamos para nuestro hogar. Miren qué bonitas que quedan, súper originales. Y ahí están con sus manijitas gorditas, que no se estiran porque una vez que nosotros la cubrimos todas con punto bajo, quedan bastante firmes. Y nada, es un trabajo súper, súper fácil. Me queda coser y disfrutar de mis bolsitas recicladas. Y acá tengo la otra que tranquilamente pueden hacerlo también. Quedan preciosas con estas caladas que vienen la cebolla por lo general,
que hay en naranja, que es la que más se ve, violeta, negro, hay varios colores, amarillas, quedan muy, muy bonitas. Así que a reciclar el material que tengamos en casa, algún hilado bonito que tengamos para jugar, para decorar y disfrutemos de nuestros trabajos que hacemos con las manitos nuestras, ¿sí? Les dejo un beso enorme, me voy a quedar a terminar mi bolsita y nos vemos en otro tutorial. Chao, muchísimas gracias.